Un saludo, ingeniero. Nos presentamos. Somos del grupo G de Metrología y vamos a exponer lo que es sistema de ajustes. A continuación, Wilmer Tualombo. Sistema de ajustes. Ajuste mecánico se designa a la diferencia entre las medidas antes del montaje de dos piezas que han de ser acopladas. Según las tolerancias de las dos piezas a acoplar, pueden haber distintos tipos de ajustes. Móvil, indeterminado, fijo. Ajuste móvil con juego. Este tipo de ajuste puede tener lugar cuando, antes de ensamblar dos piezas, la diferencia entre la medida del agujero y el eje es positivo. Ajuste fijo o con apriete. Este tipo de ajuste ocurre cuando la diferencia antes del montaje entre las medidas efectivas del eje y el agujero es positivo. Ajuste indeterminado. Ocurre cuando la diferencia entre las medidas efectivas del agujero y eje pueden resultar positivas o negativas. Representación ISO de los ajustes. Los ajustes se designan simbólicamente indicando las tolerancias del agujero y del eje por medio de las cifras o por medio de los símbolos ISO. Por ejemplo, en la siguiente figura se indican los valores de tolerancias de cada pieza. Y aquí podemos ver las tablas principales de eje y agujero. También podemos ver las tablas de los valores con los que podemos calcular los ajustes. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de agujero único. El agujero único toma como elemento base al agujero, siendo común para todos los ejes que se fabriquen. El punto de origen o línea cero de este sistema es la medida mínima del agujero, de I, que coincide con la nominal. O sea que la diferencia superior es cero, donde la medida mínima es igual a la mínima menos la nominal, donde esto también es igual a cero. Despejando la ecuación, me queda que mínimo es igual a la nominal. A continuación, una gráfica donde se podría deducir la fórmula ya presentada. Cuando hablamos de un agujero único, también denominado agujero base, nos referimos a los diversos ajustes posibles, ya sean móviles, deslizantes, indeterminados o estables. Se obtienen cambiando la posición de la tolerancia del eje y permaneciendo constante la posición de la tolerancia del agujero. En el sistema del agujero base se define un agujero cuya diferencia inferior es nula y por tanto, todas las diferencias serán positivas. En este sistema, la zona de tolerancia del agujero es zona H. Como se sabe, la línea cero es el límite inferior de la tolerancia del agujero base o posición H. Y por consiguiente, en este sistema, las posiciones del eje A hasta H son negativas y las posiciones K hasta Z son positivas, porque son ajustes con aprieto o fijo. Cuando nos referimos ejes de A hasta H, hablamos de un ajuste deslizante. Cuando hablamos de las posiciones K hasta Z, hablamos de un ajuste forzado. Y finalmente, cuando nos referimos al eje J, hablamos de un ajuste indeterminado. El sistema de agujero único se utiliza generalmente en la fabricación de máquinas, herramientas, automóviles, motores de aviación, entre muchos más. Gracias. Yo les voy a hablar acerca del eje único o eje base. En el sistema de ajuste de eje único, el eje es fijo y el agujero es variable. En el sistema de eje base, al eje se lo define cuando su diferencia superior es nula y por tanto todas las diferencias serán negativas. Se simboliza con la letra H. En esta posición, la medida máxima del eje es igual a la nominal. Ajuste con juego en el sistema de eje único. El campo de tolerancia del agujero está arriba del eje. Ajuste con apriete en el sistema de eje único. El campo de tolerancia del agujero está debajo del eje. Ajuste indeterminado en el sistema de eje único. Se observa
que los campos de la tolerancia están ubicados en ambos lados. Gracias. Bueno, de lo anterior planteado podemos realizar unos ejercicios. Bueno, se necesita calcular un ajuste con agujero, según el sistema ISO, en los que se plantean los siguientes datos. La medida nominal 60 milímetros, el juego máximo 130 micras, el juego mínimo 35 micras. De lo que vamos a calcular el ajuste siguiendo el sistema de agujero único y el sistema de eje único. Primero vamos a calcular la tolerancia de juego. Tolerancia de juego es igual al juego máximo menos el juego mínimo, y esto equivale a 95 micras. La tolerancia de juego también se podría expresar como la tolerancia del agujero más la tolerancia del eje, menor o igual a 95 micras. Buscamos en la tabla de calidades los valores más próximos, menores o iguales a 95 micras, siendo el agujero un IT8 46 micras y el eje un IT7 de 30 micras. ¿Cómo damos estas calidades? Siendo el IT8 el agujero, ya que el agujero siempre va a ser una menor calidad que el eje, una o dos menores calidades. En el sistema de agujero único, la posición del agujero es la posición H, de lo que deducimos el siguiente ajuste, 60H8, incógnita 7. Ahora necesitamos calcular la posición de la tolerancia del eje, que representamos por incógnita. Podemos observar en el siguiente gráfico las medidas del eje y del agujero, en las cuales lo que variaría sería el eje. Del gráfico anterior podemos extraer que el límite superior del eje es mayor o igual al juego mínimo igual a 35 micras. El límite superior es menor o igual al juego máximo menos la suma de las tolerancias del eje y del agujero, que equivale a 54 micras. Estos valores los expresamos en negativos y creamos un intervalo que equivale a menos 35, menor o igual al límite superior del eje, menor o igual a menos 54. Buscamos en la tabla de ejes un valor que coincida con el intervalo. En este caso, este pertenece a F7. A continuación, reemplazamos en la ecuación que planteamos al principio y nos daría una respuesta de un 60H8 F7 del eje, lo que nos quedaría un agujero máximo de 60.046 milímetros y un agujero mínimo de 60 milímetros. El eje máximo 59.97 milímetros y el eje mínimo 59.94 milímetros. El juego máximo 106 micras y el juego mínimo de 30 micras. En el eje único, la posición del eje H es H, de lo que formulamos 60 incógnita 8 H7 del eje, de donde ahora vamos a calcular la posición del agujero. A continuación podemos observar un gráfico en las cuales representamos el sistema de eje único, siendo lo que varíe el agujero. Del gráfico anterior deducimos que el límite inferior del agujero es mayor o igual al juego mínimo, que equivale a 35 micras, y el límite superior del agujero va a ser menor o igual al juego máximo, menos la suma de las tolerancias del agujero y del eje. Eso equivaldría a 54 micras. Estos valores representamos en positivo y creamos un intervalo, ya que tenemos un juego. 35 micras menor o igual al límite inferior del agujero, menor o igual a 54 micras. Esto buscamos en la tabla de agujeros el valor que coincida con el intervalo encontrado. En este caso coincide con un F8. Reemplazamos esto, nos quedaría igual a 60 F8 H7, que equivaldría a un agujero máximo de 60.076 milímetros y un agujero mínimo de 60.030 milímetros, un eje máximo de 60 milímetros y un eje mínimo de 59.97 milímetros, un juego máximo de 106 micras y un juego mínimo de 0.30 milímetros. Gracias. ¿Y para qué sirven los ajustes? La fabricación o manufactura de las máquinas precisa que las piezas de las que ésta se compone en caso de desgaste o de rotura puedan sustituirse por otras de fabricación normalizada, lo que se conoce como principio de intercambiabilidad. El ajuste mecánico se realiza entre un eje y un agujero,
Si uno de ellos tiene una medida extremadamente por encima de esa tolerancia, ambas piezas sencillamente no ajustarán y serán imposible de encajar. Principio de intercambiabilidad. El principio fundamental en la que se basa la industria moderna es la producción en serie de piezas de igual forma y dimensión, con la característica de la intercambiabilidad. Esto nos permite la intercambiabilidad entre piezas sin necesidad de un retoque alguno ni modificarlas. En todo proceso de fabricación mecánica es imprescindible el uso de planos y representaciones gráficas de piezas o de componentes, pero estas representaciones siempre presentan cierta discrepancia de medida en relación a la medida real, y es por eso que no se alcanza una precisión absoluta, ya que existe una aproximación e incertidumbre, o a la vez puede existir cierto error en los aparatos de medida. Por dichos motivos, se admite siempre un cierto campo de imprecisión. La intercambiabilidad en un sentido más amplio está basado además en la tipificación y normalización de materiales, tolerancias, tratamientos térmicos, controles de dimensión y de calidad, permitiendo por todo ello la especialización estricta de las industrias modernas, posibilitando la fabricación de piezas o componentes en distintos talleres de distintos países, que son similares o encajables en relación a las piezas producidas en las fábricas madres, que son en otros países, lo que nos darán una fábrica o una máquina montada en otro país con piezas de otros países sin necesidad de, de adquirir piezas de la fábrica madre. Gracias.